Bienvenido equipo, esto es Arriba RD Podcast, donde hablamos de emprendimiento, educación, finanzas y más. Señores, estaba fuera porque estaba un poco comprometido con los negocios, pero ya estamos aquí para llevarle contenido de calidad. En esta ocasión vamos a hablar sobre una ley que va a entrar en vigencia en los próximos días. En función del tiempo que estamos ahora grabando, estamos en el 2023. Martes 13, 2023. Y en República Dominicana entrará en vigencia una nueva ley que va a regular y va a establecer las nuevas formas de hacer negocios o cómo hacer negocios. Para eso contamos con la grata visita y experiencia de una persona experta en el área. Fue juez de la Cámara Penal del Departamento Judicial en San Cristóbal, maestro de la escuela y colega de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que viene a ilustrarnos al respecto. Una ley que viene, como dije, a establecer las nuevas reglas de negocio. Con nosotros el maestro José Hilario Germán. Bienvenido, maestro, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por permitirnos esta oportunidad de llevar información tanto a la comunidad educativa como en sentido general a la sociedad de este tema tan importante que traerá evidentes transformaciones en todo el ambiente jurídico de nuestra nación. La extinción de dominio es un instituto que aunque para nosotros nuevo, ya tiene tiempo trabajándose en otras naciones como Colombia principalmente, es nuestra principal fuente y de quien mayores influencias hemos recibido, entre otras naciones de Latinoamérica como México, Argentina, Perú sobre todo. Es un instituto que procura, de verdad, busca justamente la última parte de su introducción, generar, ¿verdad?, la actividad lícita. O sea, enviar una señal contundente de que el delito no es bueno y que a la sociedad, a los que vienen creciendo, o sea, no se miren en esas malas influencias del dinero rápido, del dinero fácil. Una pregunta en ese orden, porque nosotros actualmente tenemos ley que rigen ese tipo de comportamientos, pero ¿qué ha llevado o qué ha motivado a los funcionarios, al país, a los que dirigen esta tierrita, que nosotros hayamos adoptado esa nueva norma? Porque de la que está no podemos ajustar. ¿Cómo funciona? ¿Por qué? Te explico. Hay una serie de principios y conceptos del derecho que de un tiempo a esta fecha han sufrido, porque el derecho es mutandi. El derecho va cambiando conforme la sociedad misma va creciendo, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Ya no podemos hablar de un concepto de territorialidad de la ley como lo hacíamos en el pasado. O sea, no somos una isla o no nos encontramos como nación aislados del mundo. A raíz de esto, por esto hago énfasis en que el concepto territorialidad de la ley en este aspecto pasa a ser una fisión del derecho, porque ya como un país que está incluido en la sociedad de las naciones, debe de adecuarse el ordenamiento interno de cada país que es miembro de la sociedad de las naciones a los acuerdos a los que ellos se arriban. Claro. Entonces, esta ley o código de extinción de dominio obedece a ese aspecto que tiene que ver con el derecho internacional público. O sea, el país como nación, como Estado, ¿verdad?, es consignatario de una serie de acuerdos internacionales que le llevan a adecuar su ordenamiento interno. Por eso esta ley
responde a esa necesidad y de hecho es una ley modelo de Naciones Unidas. Estamos hablando de que por el hecho de comercializar constantemente con el exterior, esa ley viene a regir más que nada ese tipo de... Sí, en parte sí. Pero la principal motivación radica en el hecho de que lo que se quiere es, eventualmente, se ha tratado el tema de política criminal como una especie de muro de contención a la criminalidad organizada. Yeah. ¿Qué ocurre? Sucede que los criminales, llamémoslo así por su nombre, no le tenían tanto miedo al tema prisión. Allá. O sea, le tenían más temor o le tienen más temor a la pérdida de sus bienes. Por eso la ley se aboca en parte como una política criminal del Estado para combatir la delincuencia. Sí, hay personajes que poco le importa caer presos, sí. más le mortifica la pérdida de sus bienes. Bueno, eso tiene sentido porque bueno, no sé, usted como fue juez en San Cristóbal puede decirnos qué tanto esas personas que caían presas se sentían cómodos desde la cárcel, que en algunos casos se dice que hasta seguían operando. Correcto. O sea, yo de hecho, con toda mi fuerza. De hecho, toda esa gran acumulación de riquezas impedía en muchos casos, por distintas maneras y formas de evasión del acuerdo, gente que está por el medio. No solo eso, sino que podían con esa fuerza económica vulnerar el sistema. De alguna manera, a través de amenazas, a través de incluso dádivas, de lo que fuere. Entonces, al mantener, además de todo ese poderío, como usted bien señala, operativo, aunque se estuviera guardando prisión, claro. Porque hay que estar claros, en nuestra sociedad aún se tienen algunas debilidades, escollos en nuestro sistema penitenciario que permiten que desde prisiones, sí. desde cárceles, se estén organizando crímenes y delitos. Eso no es algo eso no está bien. Que escapa al conocimiento de todos. Entonces, a modo de atacar como una política criminal al crimen organizado, es que se opta por esta legislación que puede ir concomitantemente, o puede ir de manera paralela, o puede ir de manera autónoma, sin un proceso penal abierto. Se puede perseguir. Espérate, porque aquí hay un problema. Espérate, esto es terrible. Claro. Esto es terrible. O sea, estamos hablando de que hasta sin citación. No. ¿Cómo funcionaría eso? No citación. Lo que sucede es que el proceso de extinción de dominio es un proceso que es contra el activo, contra el bien, no contra la persona. Aunque evidentemente tiene que señalarse una persona para que pueda encajar en los motivos de extinción. Sí. Lo que se persigue es el activo, el bien. Vamos a ver algo. Y no tiene que ver con la persona. Ahí ya yo me estoy poniendo un poquito nervioso. Esos jóvenes que con mucha travesura alcanzan un tema económico que resulta, diríamos, al estrellato a los ojos de la comunidad, el Ministerio Público puede actuar con ellos de manera inmediata cuando esa ley empiece. No contra ellos. No, contra los bienes. Contra los bienes. Vamos a poner algo fácil. Contra los bienes. Bueno, un joven que está en una comunidad humilde y aparece con un vehículo de alta gama y empiece a despertar sospecha. Bueno, el Ministerio Público puede actuar. Claro, evidentemente. Entonces, actuaría. Evidentemente. Aquí la ley, en ese aspecto, plantea dos escenarios en los cuales se puede verificar la naturaleza de la extinción. Ok. En un primer orden, el origen del bien. O sea, ese muchacho tendrá que demostrar de dónde él obtuvo
el dinero para proveerse de ese vehículo de alta gama. Entonces, ese es un aspecto. El otro aspecto sería el destino. O sea, ¿qué se hace con el bien? Con el bien después de adquirido. Okay. Por ello se ponen ejemplos, no en nuestro sistema, porque nosotros todavía no empezamos. En los próximos días es que va a entrar en vigencia la ley, pero de las experiencias vividas por otras naciones, que es de las que nos nutrimos, se ponen ejemplos. Mira, está el caso de una persona que tenía un inmueble, un local comercial. ¿Aquí en República Dominicana? No. Fuera del país. Fuera del país. Y alquiló ese inmueble a una persona para que pusiera una tienda de celulares, de venta de celulares. Resultó que en esa tienda se estaban vendiendo celulares robados. Entonces, esa persona fue objeto de una extinción a favor del Estado de su inmueble, porque de acuerdo con la normativa... Espérate, porque ahora estamos peligrosos. Sí, lo que sucede es que de acuerdo a la normativa, usted como propietario debe de vigilar, atención, de supervisar a esos emprendedores. ¿Cuál es el destino que se le da a su mueble o su inmueble? Espérate, Pablo. Porque también pasa en el tema de los... Pudiera pasar en el tema de los rentacar. Claro, porque hay ejemplos de ocasiones de leasing, de que vehículos alquilados fueron utilizados para la comisión de algún tipo penal, de alguna infracción a la ley penal, y por ello fue objeto de decomiso. Es un tema delicado. Pero aquí hay un problema. Vamos a ver. Yo tengo 2 apartamentos y uno de esos yo decido rentarlo. Atención a esa gente que son creativas. El maestro José Hilario está dando cátedra de lo que viene y de lo que hay que tener cuidado. El maestro me dice: hay una persona que me quiere rentar un local y él me dice que va a vender muebles, y resulta que en ese lugar, en sustitución de vender muebles, hacían otra cosa de origen ilícito. Correcto. Entonces ahí me involucran a mí como dueño. Claro. Ok. ¿Y cómo yo voy a saber eso? Aquí entra un aspecto importante de la ley y de la normativa, que tiene que ver con el deber de cuidado, el deber de prudencia y el deber de diligencia que debe tener el propietario o el detentador del inmueble o mueble en cuestión. Porque la ley trata indistintamente mueble como inmueble. O sea, la ley a lo que se refiere es a activo o a bien. Porque en ese sentido pudiera también producirse lo que la ley refiere como una transformación, como una confusión que se da en el caso de los activos. Por ejemplo, usted puede, una sociedad comercial, vender sus acciones, esas acciones usted las convierte en dinero, ese dinero usted luego se compra un yate con ese dinero, usted luego vende ese yate y vuelve y lo convierte en dinero, y así en ese círculo está haciendo una transformación del bien. Ahí no hay problema. No hubiera problema si se trata de un bien que se adquirió de forma lícita. Entonces, todas esas diligencias que tiene que hacer el propietario para verificar, para cerciorarse de la condición de su bien y de la persona, de los antecedentes de la persona, quien en el caso del arrendamiento está poniendo en manos su propiedad, claro, tiene que verificar evidentemente de quién se trata. O sea, tiene que verificar, ¿verdad?, esa tradición jurídica de esa persona. O sea, quién es, a qué se ha dedicado, y cuál ha sido su comportamiento. Son de los detalles que la ley contempla y que tendrá que todo comerciante, todo empresario, desde a partir de su entrada en vigor, de tener tener el debido cuidado. O sea, ya no es únicamente ya tan simple que te mandé la cédula y que data crédito o que los sujetos obligados, como las entidades de intermediación financiera, sea los bancos, las financieras,
son las personas que revisan quién eres tú, con quién tú estás haciendo negocio o no. Ya cualquier ciudadano, para tener este deber de cuidado y de debida diligencia, y para no incurrir en una de esas causales, tiene que revisar todos esos antecedentes. Pero usted me está dando una información bastante sensible, porque eso de, por ejemplo, de arrendamiento, incluso que ahora se está hablando del derecho del inquilino, que se está hablando de eso en el Congreso. Pusimos el ejemplo de eso porque tocamos el tema de la venta de celulares y el alquiler, pero lo que usted está planteando ahora es algo de demasiado cuidado que nosotros debemos tener. Sí, es así. Pero si vemos otro ejemplo más sencillo, porque ya para tú poder alquilar un local como dueño, debe de haber construido una trayectoria. Dentro de su experiencia como juez, que ahora mismo es el mismo escenario, vamos a tener el mismo escenario porque no se va a cambiar el plan, no se va a cambiar la realidad de República Dominicana. No. Lo único que va a entrar una ley nueva. Entonces, como juez que usted fue y experto en el área, otro escenario que pudiera haberse involucrado una persona que esté trabajando de manera lícita, pero con algo que venga ilícito por un tercero y que se involucre, pero a un nivel más bajito. No, en ese caso hay que discriminar lo siguiente, porque también la ley coloca límites. Porque en lo que usted plantea pudiere encajar perfectamente la cuestión del tercer adquiriente de buena fe o el tercero de buena fe, sí, que sería en este caso una persona que tendría que demostrar que hizo la debida diligencia, ¿verdad? Que hizo las gestiones de prudencia de verificar con quién era que estaba tratando, para no hacer un mal negocio. Claro. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que aquí no es únicamente hacer una debida diligencia, digamos, de verificar en el registro de títulos si ese inmueble tenía un gravamen o tenía algún tipo de acreencia registral. No sé, tiene que ser un poquito más profundo, más cuidadoso. O sea, es como el deber de un buen padre de familia, ¿verdad? En la administración de la cosa. Entonces, en ese caso, lo aconsejable sería, para toda la actividad que genere algún tipo de compra, venta, transferencia, alguna relación comercial, algún tráfico comercial o jurídico, tiene que producirse una debida diligencia. El que está comprando tiene que saber con quién es que está haciendo negocios, para evitar posteriormente que la adquisición de un bien pudiera estar envuelta en una causal de extinción. Usted sabe que la ley tiene unos principios de los cuales sería bueno mencionar algunos puntuales, que para que la gente obviamente se vaya documentando. Yo entiendo que esa ley no entrará en vigencia de golpe, sino que eso sería paulatino, porque es nuevo para el país. Hay muchos elementos que estarían entrando quizá en conflictos, diríamos, normativos, que eso se iría ventilando y corrigiendo en el camino, como bien se dice, pero sería bueno sí mencionar algunos puntos que usted considere que sean importantes al momento y que obviamente llame a que las personas pues empiecen a documentar sobre esta nueva ley, que lo que busca es regular más bien el lícito y la buena fe en cuanto a los negocios. Correcto. La motivación de esta ley, ¿verdad? Y su naturaleza jurídica, o sea, no tiene que ver propiamente, aunque incida, con un proceso penal. O sea, esto es algo que en la doctrina es un proceso in rem, sobre el bien. Sí. No tiene que ver en principio con la persona, aunque eventualmente la persona es llamada una vez se analizan las calidades de los que intervienen, ¿verdad? En este caso, el titular del derecho es una persona.
o puede ser moral o puede ser jurídica, pero tiene que ser, el titular del derecho tiene que ser una persona, ¿verdad? Entonces aquí un poco de las partes que intervienen. El Ministerio Público, que va a fungir como investigador, el bien, que es el objeto que se quiere expropiar, que el Estado quiere asumir como suyo, y entonces en este caso pudiera ser un tercero que tendrá que demostrar la buena fe, o el titular del derecho, que es la persona a quien se le señala la causal de extinción. Entonces, ¿qué aquí? ¿Qué es importante aquí? Bueno, para ese adquiriente que entiende que no ha participado de una actividad irregular, sino que lo que ha comprado, como se dice, que ha comprado como un adquiriente de buena fe, entonces correcto, tendría que demostrar esa debida diligencia, esos actos de prudencia que demuestran su honestidad al momento de adquirir el bien. Hay otros elementos que se tienen que evaluar, que tienen que ver con esa capacidad de riesgo, a quién le compro. Porque la cuestión es que la ley es bastante fuerte en ese sentido. Eso es lo que veo. Y ya no discrimina, salvo que se pueda demostrar que se adquirió con buen título, de buena forma. No discrimina el objeto, es la extinción del bien a favor del Estado. Bueno. O sea, es bastante delicado, hay que tomar muy en cuenta todos estos elementos que se señalan para... Usted dirá, bueno, que eso pudiera dificultar las negociaciones, porque muchas cosas en la informalidad se dan hasta de boca. Claro que sí. Claro que pero sí. Necesariamente para uno poder cumplir con la norma y no incurrir en una de estos elementos, tiene que cumplir con esas condiciones de debida diligencia, de evaluación del riesgo, de verificar con quién es que tú estás haciendo la negociación que estás haciendo, quién es esa persona, cuáles son los antecedentes del inmueble o del mueble, o sea, y por cuáles manos han pasado, porque la ley plantea que es como que si usted compró mal, es como si esa operación no hubo existido. Uh-huh. Y por ende entonces el inmueble o mueble nunca le perteneció. Wow. Cuando nosotros hablamos de inmueble, es cualquier bien que se haya adquirido en una supuesta transacción lícita, ¿verdad? Para que estén claros, pero no piensen que estamos hablando de esto. No, usted compró un vehículo, ¿verdad? Bueno, en el caso de los vehículos, muebles, porque tienen la capacidad de moverse. Inmuebles me refiero a lo que no puede moverse, claro, a una casa, a un edificio. Cualquier tipo. Entonces, imagínese este escenario de una persona. Me imagino que ya esa gente que buscan, para hablarlo en caso llano, lavar el dinero, que es camuflajearlo. Ya eso me imagino que quedaría en un escenario muy, muy dudoso. Claro. Porque ya ahí usted está claro de que... Y de hecho es una de las causales que plantea la ley en su artículo 3. Entre otras de las infracciones que se prevén allí, el narcotráfico, está el lavado de activos justamente. Claro. Porque al final volvemos al mismo punto de que la ley procura atacar la criminalidad organizada. Entonces, sí, ese es el elemento esencial de la criminalidad organizada, es el lavado del dinero. Porque evidentemente tú no haces nada con cometer, claro, el delito previo. Sí, sí. Si el resultado de ese delito tú no puedes hacer con el dinero disfrutarlo legalmente. Entonces de ahí que se da la famosa triangulación en el lavado de activos, que es ingresar el dinero sucio al sistema formal para luego sacarlo limpio. Y mire que me gustó un tema que usted trató al principio, cuando decía que las personas que delinquen pues le tenían más temor a perder sus bienes que la libertad. Claro, ha sido así. Entonces, con ese comportamiento, o frente a ese comportamiento, lo que pudiera restringir
o quizás intuirle a ellos de que saben que van a tener un escenario diferente es a través de la ley de extinción de dominio. Claro, es que la ley es una política criminal del Estado. Nosotros sabiendo que países como México, como Chile, Colombia, tienen una alta incidencia en crimen organizado. Desde su experiencia, ¿cómo ha sido cómo usted valora que nosotros hayamos tomado eso y qué tal a ellos le ha ido utilizando la ley? Bueno, la experiencia sobre todo de Colombia, que es en donde nosotros nos formamos en el tema de extinción, ha sido bastante positiva. Siempre se encuentra resistencia. Claro. Y de hecho, entiendo que aquí en República Dominicana habrá bastante resistencia, porque este es un tema muy dinámico del cual hay muchas posturas diferentes, aspectos que tienen que ver con una supuesta violación a derechos fundamentales que colide con la Constitución en el tema de la propiedad como un derecho fundamental, entre otros. Entonces, se discuten cuestiones que tienen que ver propias con el proceso penal cuando el proceso de extinción de dominio no tiene que ver con el proceso penal en sí. Es un proceso que tiene otra naturaleza, otras connotaciones, que algunos autores lo señalan como un procedimiento mixto que tiene que ver con lo administrativo y lo real, lo que tiene que ver con un activo, con un bien. Claro. O sea, no tiene que ver con nada. O sea, no se va a discutir. No. Cuando te hablan de presunción de inocencia, no se trata en este instituto de extinción de dominio. La experiencia de Colombia, ya no te puedo precisar con números en este momento, pero recuerdo que hablaban de alrededor de 20.000 expedientes. Wow. Obviamente, de ahí a que expedientes con sentencias es otra cuestión, pero sí hay en Colombia hay una larga tradición en extinción de dominio. Desde el año 93 se están tratando el tema. Yeah. Y como ustedes saben, con el tema del narcotráfico en Colombia se ha combatido bastante este tema de la extinción de dominio, porque justamente en Colombia le temían más a la expropiación, en ese momento comiso, luego extinción. Le temían más a la extradición que a la propia extinción de dominio. Sí. Porque que al final se delinque con un motivo, y es generar algún tipo de bienestar. Entonces, si te quitan lo que lograste con esa actividad ilícita, evidentemente se te está dando un duro golpe. Claro. Y más allá que había una manera de compadreo, de compañerismo en muchas esferas entre el gobierno, empresarios y personas que se dedicaban al ambiente de la delincuencia. Yo entiendo que en República Dominicana eso obviamente va a causar un antes y un después, pero me gustaría escuchar cuáles serían esas diríamos expectativas o tendencias o qué usted valora que pasaría al momento de que eso inicie en vigencia. Sí, tiene un efecto, como dirían en el derecho penitenciario, un efecto disociativo, ¿verdad? Que envía una señal a los demás de qué debemos y qué no debemos hacer. Entonces, ahí en este aspecto la ley tiene una función social. Una función social porque la ley se encamina a que los pequeños vean que lo malo no debe generar derecho. O sea, usted, nosotros que hemos querido dedicarnos a una vida académica, a una vida profesional, a una vida de trabajo, ¿verdad? Amparada en principios y en valores. Y quizás no vemos tan bien, o vemos como una especie de poco equilibrio en que usted que se ha manejado correctamente no haya adquirido el nivel de riqueza que presentan otros. Claro. Y que provienen de un dudoso origen.
Entonces, al final, la ley tiene ese sentido social de enviar esa señal de que lo malo no debe generar derecho. Entonces, creo que es posible que en su momento hayan algunas personas que puedan ser objeto de extinción siendo realmente adquirientes de buena fe. Sin embargo, por eso hacemos ese llamado, y este espacio informativo tiene ese sentido de que, óigame, si cualquier acto jurídico que usted vaya a practicar, a realizar, tiene que hacer la debida diligencia para no incurrir en una de estas causales y pueda entonces poner en riesgo lo que usted está adquiriendo. Claro. No, y además ayuda a que las cosas se hagan bien desde el principio, porque no tiene sentido usted querer avanzar en un camino que no es el que está llamado a que sea el correcto, para al final llevar dolor, malestar, intranquilidad a su familia. Que muchas veces esas decisiones que se toman bajo ese concepto impacta a veces hasta la segunda generación, porque aunque no debería de culparse a un hijo por el hecho de sus padres, pero la sociedad condena. Fíjese entonces en este aspecto de la extinción de dominio. Si lo que usted heredó, su padre lo adquirió de un origen ilícito, usted no ha heredado. Oh, sí. O sea, ese bien que supuestamente a usted se le legó, el Estado puede extinguirlo. Porque al final la ley lo plantea como un vicio en la adquisición. Es un tema del origen de la acción, que tiene que ver con la facultad de contratar. Entonces, si usted padre adquirió un inmueble, por ejemplo, y ese inmueble usted lo adquirió con los gananciales del narcotráfico, por ejemplo. Uh-huh. Ese padre murió y le legó ese inmueble a ese hijo. Ese hijo no ha adquirido absolutamente nada, porque no puede nacer de la ilegalidad generar ese derecho de Pero una cosa, delegación. Vamos a ver, si mi hijo tiene, cuando yo empecé en el proceso, una persona empezó en el proceso, tiene 2 años. Y ya él tiene 25 años, 30. ¿Todavía ahí aplica? Sí, pero ¿cuál proceso? Vamos, el proceso. Recuerda que la ley fijó un plazo de prescripción de 20 años. Oh. Pero que en este aspecto que discutimos, o sea, para la extinción de dominio nada tiene que ver si el señor es inocente o es culpable. Ya entendí, ya. No, porque al momento que usted herede, ahí es que arranca el proceso. No, pero es que usted no ha heredado. Porque lo que su padre adquirió, lo adquirió de un origen ilícito. Usted va con la idea que eso el derecho de propiedad en ese caso nunca existió. Y consecuentemente luego el derecho de legar ese inmueble a su hijo tampoco va a existir. Sí. No, pero es peligroso el tema, en el sentido cuando uno no se maneja de la manera correcta. Sí, es peligroso. Pero es peligroso, digamos, para el que está en ese ambiente. Que está en ese ambiente, claro. No, pero hay algo que usted dijo que es importante, y es que si de alguna manera usted no se percata de que con la persona que está negociando, o sea, ahora se van a desarrollar una serie de dinámicas para usted poder valorar. Usted tiene que demostrar, que ciertamente usted hizo la diligencia que estaban a sus manos, porque en definitiva, además, usted no es un organismo de inteligencia. Claro que no. Usted no tiene acceso a controles que tienen los organismos estatales de verificar el perfil de una persona. Ahí es que yo quiero que... Generalmente ¿qué uno sabe de una persona? O en este caso, si usted lo que va a adquirir es un vehículo de motor, un carro. Uh-huh. O sea, usted va a la DGI para que la DGI le diga si eso tiene una oposición, de quién eso ha sido, quiénes han sido los propietarios, y se ha tenido varios de ese mueble. Correcto. ¿Verdad? Igual se va al registro de título. Perfecto. Pero el registro de título le dice que ese bien fue de X persona, pero no le dice quién es esa X persona. Entonces, usted tiene que demostrar, dado caso, que usted hizo esa debida diligencia.
Pero hay cuestiones que usted no puede pedírsela a un ciudadano particular. Claro, estoy de acuerdo. Y es importante, jóvenes y equipos, que ustedes cada vez más se acerquen y vean lo importante de estar documentado para fines de lo que va a iniciar en este año. Yo sé que está para el 16 de este mes. Estamos en el 2000, al momento de grabar estamos en el 2023. Junio, pero no sé, está pautado para eso, pero igual yo entiendo que eso va a llevar su proceso, su resistencia. De hecho, todavía, o sea, la ley, una mala costumbre legislativa, para que funcione generalmente en este proceso que tiene que ver con administración de bienes, tiene que haber un reglamento y una serie de procesos para que pueda efectivamente llevarse a cumplimiento la ley. O sea, tú no puedes decir, o sea, de hecho, no se han ni siquiera destinado quiénes serán las personas encargadas de investigar esto o de juzgar esto. Sí, se dice la Corte de Apelación, pero ¿cuál Corte de Apelación? Entonces, el reglamento apenas hace días fue que se apoderó de ello a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para que empiece los trabajos. Es decir, que todavía se tomará su tiempo en implementarse. Lo que sí yo preveo que vendrán muchos conflictos y que las personas deben de prepararse y de asesorarse al momento de realizar algún tipo de... Eso es importante, maestro. Usted sabe que nosotros, por lo regular, cuando estamos en este punto, le solicitamos que desde la experiencia les dé un consejo a esos jóvenes que nos están viendo, que dicen que van a emprender y que están incluso algunos que pueden tener su mente un poquito confundida haciendo acciones que no son las correctas. Y a nosotros nos gusta que siempre el invitado le mande un mensaje a esos jóvenes donde ellos puedan reflexionar, como palabra de reflexión, porque siempre es bueno. Así que mirando a la cámara, me gustaría que usted algo le comente a los jóvenes respecto al accionar mismo en función de la experiencia. No, ya en el conversatorio lo he manifestado en varias ocasiones. Lo más importante es, yo sé que algunos emprendimientos en su mecánica misma implican algunos de cierta rapidez, ¿verdad? Para que el negocio pueda darse, se requiere de liberarse de ciertos controles. Entonces ahí en ese punto específico de no saltarse ningún control, es importante que en cualquier operación jurídica que se vaya a efectuar, de compra, de venta, de transferencia, ya sea de mueble, ya sea de inmueble, ya sea de bienes o servicios, o sea, se sepa con quién se está, cuál es el interlocutor en esa negociación, o sea, de qué se trata, y que cada monto en que se envuelva algún tipo de negociación se sepa cuál es la procedencia de eso, para evitar en el futuro, y es lo que la ley prevé como la debida diligencia y esos mecanismos de prudencia y de cuidado que debe tener toda persona para evitar, ¿verdad?, que una operación en la que formó parte se ve afectado el bien que lo involucra. Claro, o sea, sí. Nosotros le damos un inmenso abrazo y nos sentimos de verdad muy bien en la visita del maestro José Hilario, que ha venido a ilustrarnos nosotros un poquito respecto a esta ley que viene a romper paradigmas. Esto fue Arriba RD Podcast. Dale.